Este hombre es Chris Watts, se casó con Shannon Watts y aparentaban tener una vida perfecta, una casa gigante y un estilo de vida lleno de viajes y excentridades. Sin embargo, la realidad es que estaban en quiebra, el marido le ponía los cuernos y esta narración terminó convirtiéndose en una de las más trágicas e impactantes de la historia. Bienvenidos al caso de Chris Watts. Hola y bienvenidos a La Curiosidad Mató al Gato, tu rincón favorito donde hablamos de los casos de criminología más impactantes de toda la historia. Y es que este caso es extremadamente popular, sin embargo, no hay ni un solo vídeo en todo YouTube que explique al completo toda la verdad sobre lo que realmente pasó con Chris Watts. Y es que este es uno de los casos que más rabia y más injustos son de toda la historia. De hecho, hay un documental en Netflix el cual deja muchísimos detalles muy importantes sin mencionar. Además, hay algunas teorías conspirativas muy diferentes a la versión oficial. Es por esto que yo, aquí en La Curiosidad Mató al Gato, te voy a contar lo que realmente pasó y lo que no te han contado sobre Chris Watts. Dicho todo esto, vamos a comenzar, pero antes quiero agradecer a todos los que habéis suscrito en el último vídeo y también si quieres suscribirte, activar la campanita y dar like, más que agradecido estaré. Dicho todo esto, comencemos con el caso. Shannon Watts era una mujer muy trabajadora, de hecho, con 25 años pudo construir su propia casa. Tuvo una relación anterior, pero pues el amor se rompió ya que no se soportaban más. Tras esta ruptura, Shannon lo pasó verdaderamente mal, tuvo una alta ansiedad y esto se le juntó con una enfermedad que ella tenía, la cual le agravaba la situación. Pues Shannon padecía de lupus, una enfermedad autoinmune y crónica para toda la vida, que básicamente lo que sientes es que todo el día estás muy cansado. Estás todo el día con fatiga, estás todo el día cansado, con náuseas, incluso te pueden salir heridas en la boca y solo la medicación permite que lleves una vida medianamente normal. Es alguien que necesitaba de atención todos los días, diariamente, a todas horas. Esta enfermedad más la ruptura que había tenido hacía que todo el día estuviera enfadada, se apartó de sus amigos y se quedó completamente sola. Y algo importante es que ella siempre desde pequeña había soñado con ser mamá y el problema es que las personas que padecen esta enfermedad les es muy complicado el quedarse embarazadas. Aún así mantenía la esperanza ya que no era completamente imposible, ya que hay muchas mujeres que padeciendo de esta enfermedad han podido tener hijos, así que ella siempre mantuvo la esperanza. Por otro lado tenemos a Christopher Watts, que a partir de ahora lo llamaremos Chris o Chris Watts. Era un hombre muy trabajador, muy inteligente, que siempre estaba al pie del cañón. Tenía muchísimas ganas de encontrar una novia o una pareja. Y hasta este momento no había tenido realmente suerte. Sin embargo, encontró el perfil de Shannon en Facebook y es por esto que él decidió mandarle solicitud. Cuando Shannon vio la solicitud de este hombre, automáticamente, a pesar de ver que había bastantes amigos en común, la rechazó. Y es que entre lo de no poder ser madre, además de que tenía esta enfermedad y también que se había quedado realmente sola, pues no tenía ganas de conocer a absolutamente nadie. Sin embargo, Chris siguió intentándolo y le volvió a mandar una solicitud bastantes días después. Ante esta segunda solicitud que le mandó por Facebook, esta sí que la aceptó. No se sabe si porque Chris era demasiado pesado o porque realmente esos días tenía ganas de pasárselo bien. Evidentemente, si Shannon hubiera sabido todo lo que vino después, nunca hubiese aceptado esa solicitud. Pero el caso es que sí lo hizo y comenzaron a conocerse. Ambos se dieron cuenta que tenían muchísima compatibilidad, tenían muchas cosas en común y ambos nacieron y se criaron en Carolina del Norte. Shannon había nacido en Carolina del Norte el 10 de enero de 1984, en concreto en Nueva Jersey. El caso de Christopher también había nacido en Carolina del Norte el 16 de mayo de 1985. Era un año más pequeño que ella. Él había nacido en Oklahoma, pero se crió en Fayetteville, que también estaba en Carolina del Norte. Probablemente tenían amigos en común en Facebook, ya que ambos habían vivido en Carolina del Norte toda su vida. A estas alturas, Chris ya pensaba que había conquistado a Shannon. La realidad es que esto no era así. Shannon no le puso nada fácil la situación a Chris. Le dejó muy claro que ella tenía una enfermedad, que la enfermedad era muy grave y es por esto que lo intentó apartar varias veces de su lado.
Y es que Shayna sabía perfectamente que ella necesitaba con su enfermedad de atención diaria y no quería ser una carga para Chris. Sin embargo, él siguió insistiendo e insistiendo hasta que por fin consiguió conquistarla y el 3 de noviembre de 2012, estando muy enamorados, se casaron. La boda fue un completo éxito. Ella iba con un vestido blanco precioso mientras que él iba con una chaqueta negra como una típica boda. Un detalle importante es que el padre de Shayna, que sabía que su hija lo había estado pasando muy mal por la enfermedad, por el hecho de no poder quedarse embarazada, por el hecho también de que no iba a poder conocer un hombre que quisiera estar con ella por su condición, pues cogió el micrófono en medio de la boda y narró lo siguiente: Chris es la mejor persona que ha podido tener mi hija a su lado. Es quien ha hecho que vuelva a sonreír. Ante estas palabras, todos los invitados comenzaron a aplaudir, a alegrarse, otros a llorar de la emoción y empezaron a gritar que Chris era el mejor acompañante que podía tener Shayna para el resto de su vida. Y hasta este punto parece una historia idílica, una chica que padece una enfermedad, sin embargo, el chico quiere hacerse cargo, no le importa, quiere estar con ella, es la única persona a la que quiere apoyar por el resto de su vida. Pero las cosas comenzaron a torcerse en esta misma boda. Y es que un dato muy importante es que a esta boda no asistieron los padres de Chris. Aquí comenzaron a torcerse las cosas, ya que los padres no soportaban a Shayna. Decían que era una mujer con mucho carácter, que incluso era mandona y muy borde. Es por esto que jamás asistieron los padres de Chris a la boda de Shayna y Chris, porque no les caía bien. Y esto ya quiere decir que algo empieza a ir mal. Sin embargo, la cosa se puso peor y peor cuando ellos decidieron mudarse a Frederick. Este lugar estaba al norte de Denver, en Colorado, y les encantó, donde compraron una casa con una hipoteca correspondiente a $400,000. Para Shayna era la casa de sus sueños, 395 metros cuadrados, una casa con 2 plantas, ventanales, un jardín, 5 dormitorios, un vestidor exclusivo para Shayna. Bueno, una casa increíble, una casa gigante, pero la realidad es que no estaba a la altura del poder adquisitivo que ellos tenían. Pasaron los meses y en 2013, a pesar de la enfermedad que tenía Shayna, pudo quedarse embarazada y nació la pequeña bella Mary Watts. 2 años más tarde, el mismo día en concreto, nació la segunda, Celeste Watts. Y es que si os fijáis desde una perspectiva externa, parece una historia de un cuento de hadas. Una casa súper cara, con 4 baños, jardín, vestidor, muchísimas habitaciones, 2 hijos. Parece una vida perfecta. Sin embargo, todo esto era muy distinto a la realidad. Y es que a pesar de ser 2 personas muy trabajadoras, la realidad es que económicamente no tenían un gran poder. Así que ahora vamos a hablar de los trabajos que tenían Shayna y tenían Chris como para poder pagar una casa de casi $500,000, además con 2 hijas. Chris trabajaba en una compañía petrolera llamada Anadarko Petroleum Corporation, una empresa importante en el sector energético. Ganaba un buen sueldo, pero no tanto como para poder permitirse una casa de ese estilo. Por otro lado, el trabajo de Shayna prácticamente era una estafa. Vendía cápsulas con vitaminas, minerales, extractos de plantas, supuestamente diseñados para mejorar la salud y facilitar la pérdida de peso. Para que os hagáis una idea, Shayna trabajaba en una empresa llamada Level, la cual tenía un esquema piramidal. Esta forma de venta multinivel hace que las personas que están más arriba y más cerca de los jefes ganen mucho más dinero, mientras que los de abajo pues ganen mucho menos, hasta que los que están abajo del todo pues no ganen prácticamente nada. Shayna empleaba sus redes sociales, Instagram, pero sobre todo Facebook, ya que Facebook en aquel lado del planeta es mucho más utilizado que Instagram para vender sus productos de su compañía. Era una gran vendedora, ya que implementaba estas promociones a la misma vez que mostraba su estilo de vida, ya que le gustaba realmente enseñarle a sus seguidores cómo era su vida, qué es lo que hacía en su día a día, y esto hacía que ella pudiese mostrar de manera natural sus productos, los cuales le interesaba vender, ya que realmente su trabajo era vender productos de esta empresa.
Gracias a que Shayna trabajaba subiendo cosas a Facebook, hay un montón de archivos audiovisuales que pueden documentar esta historia. Y es que ella a menudo subía vídeos donde, por ejemplo, se tomaba un café a la misma vez que le añadía las cápsulas que quería vender, y esta naturalidad la percibían sus espectadores, los cuales en muchas ocasiones compraban los suplementos que ella vendía. Sin embargo, ni el trabajo de Chris ni el trabajo de Shayna hubieran permitido en tan poco tiempo poder comprarse una casa de $400.000. Es por esto que aparecieron unos grandes problemas financieros. Un dato poco mencionado es que en 2015, después del nacimiento de su segunda hija, Celeste, la pareja enfrentó serios problemas financieros. Se declararon en quiebra tras haber comprado una casa valorado en casi $500.000, un nivel de gasto que ellos no podían afrontar ya que no contaban con esa estabilidad económica. Sin embargo, Shayna seguía subiendo a sus redes sociales, en concreto a Facebook, que tenía una vida prácticamente idílica, viajes a Carolina del Norte con su familia, escapadas de fin de semana a la playa, viajes constantemente, y esto no era real, ya que realmente estaban pasando por un problema financiero bastante grande. Pasó el tiempo donde la pareja ya no sentía esa ilusión o ese amor que habían tenido en un inicio. Llegó el año 2018 y en junio de ese mismo año, Shayna, con 34 años, descubrió que estaba nuevamente embarazada. Shayna, tras enterarse de la noticia, se compró una camiseta sin haberle dicho nada a Chris, la cual ponía "Ups, lo hemos vuelto a hacer". Hizo un directo en Facebook para mostrar a sus espectadores que iban a tener un tercer hijo. Sin embargo, en este directo se ve como Chris llega a casa y cuando se entera de la noticia reacciona de una forma bastante peculiar, una mezcla entre sorpresa y nervio. Sin embargo, en este momento de la relación, para Chris y Shayna había muchas señales de deterioro. Ya no era lo que era y Chris estaba extremadamente distante y nada cariñoso. Chris no era nada cercana con su mujer, tampoco lo era con sus hijas, y además no había prácticamente comunicación en esta relación. Además, cuando Shayna intentaba acercarse de manera íntima a Chris, en muchas ocasiones Chris la rechazaba, no quería tener ningún tipo de relación con ella. Parecía que Chris había cambiado su mentalidad, no era cariñoso con su mujer, no era cercano como sí lo había sido en un inicio, y además se estaba tomando muy en serio el hecho de tener una buena forma física, tener abdominales y tener una buena condición. A Shayna se le estaba apagando esta sonrisa que tanto le caracterizaba desde que había conocido a este hombre. Sin embargo, mantenía una mentalidad positiva y es por esto que publicó la siguiente frase en Facebook: 8 años después tenemos 2 hijas, vivimos en Colorado y él es lo mejor que me ha pasado en la vida. No importa cuán dura sea la vida, todo tiene un propósito. Él me conoció en mi peor momento y aún así me aceptó. No hay hombre mejor que él. Sin embargo, a pesar de este mensaje positivo que mostró Shayna en redes sociales, la realidad, como ya sabéis, era muy distinta. A mediados de 2018, Shayna decidió viajar a Carolina del Norte con sus 2 hijas por unas 6 semanas. Cuando ya era la fecha de volver, alargó su estancia para quedarse algunos días más y así dejarle a Chris el espacio que tanto pedía. En este tiempo se supone que Chris iba a estar trabajando en la petrolera. Sin embargo, estas vacaciones lo único que hicieron fue empeorar la relación entre la pareja. Y es que en estas semanas donde Shayna le dejó el espacio que tanto pedía a Chris, ocurrieron 2 incidentes muy graves. El primero ocurrió cuando Shayna llevó a las niñas a visitar a los padres de Chris. La abuela paterna le dio un helado a Celeste, que era la hija menor, ignorando que ella era alérgica a este tipo de alimentos. Este conflicto a priori tan leve hizo que Shayna se cabrease muchísimo con la madre de Chris, y es que manifestaba que ella había puesto en peligro a su hija Celeste, ya que ella conocía perfectamente que tenía ese tipo de alergia y aún así le había ofrecido un helado que ella no podía comer. Es por esto que la respuesta de la madre de Chris fue echar a Shayna de casa y negarle la entrada para siempre. El segundo incidente va relacionado con esto. Celeste cumplió 3 años el 17 de julio. Sin embargo, los padres de Chris, que eran los abuelos paternos de la niña, decidieron no asistir a su cumpleaños. Y es que el conflicto que habían tenido con el tema del helado hizo que los padres de Chris no se presentasen a ver a su nieta en su cumpleaños. Es por esto que esto aumentó la tensión
tensión que había en el ambiente y mucho más cuando Chris, tras conocer todo lo sucedido, decidió no intervenir. La relación estaba prácticamente rota, sin embargo, Shannon aún estaba enamorada e intentó todo por su parte para volver a lo que habían construido. El 5 de agosto de 2018, Shannon volvió a Carolina del Norte e intentó reanudar la comunicación con Chris para salvar su relación. Todo estaba muy deteriorado, la relación parecía completamente rota y estas semanas, con los incidentes que habían ocurrido, aún habían empeorado la situación. Sin embargo, Shannon envió algunos mensajes para intentar volver a salvar lo que habían tenido. En uno de los mensajes que Shannon le envió a Chris, expresó abiertamente sus sentimientos con total honestidad. Extraño abrazarte, extraño comer contigo, ver la televisión contigo, extraño mirarte a los ojos, extraño nuestra intimidad. Quiero celebrar nuestros 8 años juntos, pero si para ti esto está terminado, si ya no me amas, si no quieres trabajar en nuestra relación, si no eres feliz y solo sigues aquí por las niñas, necesito que me lo digas. En este mensaje, Shannon se abrió por completo ante Chris. Le dijo que ella estaba enamorada, que quería volver a lo que habían vivido durante todos estos años, pero sin embargo Chris ni siquiera respondió a este mensaje. Esto lo único que hizo fue aumentar la situación de ansiedad y de frustración que ya tenía Shannon, y es que su marido ni siquiera contestaba a los mensajes que ella le mandaba. Es por esto que Shannon decidió confrontar a Chris y decirle un mensaje bastante más agresivo. Mira, entiendo que no me contestes a mí, que no me digas que me quieres, eso podemos resolverlo más adelante o no, pero tienes 2 hijas, compórtate como un padre. Desde que llegamos aquí no las has llamado ni una sola vez. Podrías al menos hacer eso al despertar. Chris se mostraba indiferente. Es por esto que Shannon comenzó a pensar que quizás había una tercera persona involucrada en la relación. Y no se equivocaba. Y es que había 3 motivos que para ella le llevaron a pensar esto. La relación se había vuelto muy fría. No había comunicación y había comportamientos muy inusuales por parte de Chris. Unos días más tarde, Shannon descubrió unos gastos inusuales en la cuenta bancaria que tenían compartida. Este tipo había gastado en una cena $60, algo extraño considerando que él solía usar tickets que le proporcionaban en su trabajo. Y es que en el trabajo de Chris a menudo le daban muchos tickets para comer de manera gratuita en ciertos restaurantes, y de repente había un gasto de $60 que no le cuadraba a Shannon. Decía que por qué no había usado tickets, por qué había gastado $60, así que le preguntó a Chris que qué había hecho esa noche. Él le indicó que simplemente había estado cenando él solo y que había pedido algunos platos y que se había excedido. Sin embargo, Shannon se fue al restaurante para comprobar los precios de los platos que él le había indicado que había pedido y algo no cuadraba, ya que la suma era de $30. Por lo tanto, era más que evidente que Chris no había ido a cenar solo a este restaurante. Si sus platos sumaban $30 y el gasto total eran de 60, esto quería decir que habían pedido 2 menús, no solo uno. ¿Quién era la tercera persona? Cuando Shannon le confrontó para conocer la verdad, lo que hizo Chris es nuevamente mantenerse al margen y no responder. La relación está claro que estaba más que rota, no había comunicación, mucha frialdad, ni siquiera compartían momentos íntimos, el padre no llamaba a las hijas, bueno, era todo una catástrofe. Pero lo peor de todo esto es que conforme voy a ir narrando los hechos, esto se va a poner mucho, pero mucho más trágico. Shannon estaba embarazada de 15 semanas, esperaban un hijo al que habían decidido llamar Nico Lee, el cual iba a nacer el 31 de enero de 2019. Esto era lo único que le llenaba de ilusión a Shannon, y es que habían tenido 2 hijas y por fin iban a tener un hijo. Sin embargo, esta ilusión se fue bastante rápido cuando Shannon le comunicó a Chris que quería realizar la fiesta de baby shower. Esta es la típica fiesta que se celebra cuando una mujer está embarazada y no se sabe si va a ser el niño género masculino o si va a ser una niña género femenino, y es por esto que va toda la familia y cada integrante dice si cree que va a ser una niña o que va a ser un niño. Sin embargo, cuando Shannon le comentó que quería realizar esta fiesta a Chris, Chris le dijo que mejor que no, que se olvidara, que él no tenía ningún tipo de ilusión, que la relación estaba deteriorada, que todo estaba desgastado y que no quería celebrar este evento. En un momento de lucidez, Chris decidió que lo mejor era volver a intentarlo con Shannon, ya que al fin y al cabo era la madre de sus 3 hijas. Pasaron varios días juntos en familia
Y esto no mejoró. Todos los días estaban marcados por la tensión, por la amargura y por los conflictos. Esta era la prueba definitiva de que esta relación ya no tenía ningún tipo de solución. Y estos fueron los hechos que fueron preparando poco a poco la gravedad de los acontecimientos. Shayna notó que la relación estaba peor que nunca. Compartía sus inquietudes y sus pensamientos con sus amigas. Les escribía diciendo que algo no estaba bien y que no sabía cómo solucionar este tema. Ya quedaban muy pocos días para el momento de los acontecimientos, y es que unas noches antes de que todo ocurriera, Shayna intentó acercarse de manera íntima a su pareja, a Chris. Sin embargo, él lo único que hizo fue rechazarle, decirle que no quería hacer absolutamente nada con ella, y esto lo único que hizo fue aumentar más aún, si se podía, la frustración. En este momento Shayna era una mujer destrozada, no paraba de llorar, incluso estaba temblando. Le contó la situación a sus amigas y decía que estaba segura que había otra mujer como tercera persona involucrada, ya que el comportamiento inusual que tenía Chris no era normal. Y con todo esto llegamos a los últimos días antes de los hechos. El fin de semana previo a los hechos, Shayna tuvo que viajar con su mejor amiga, que será muy importante, Nicole. Se sabe que en este viaje no se le quitaba de la mente la mala situación que tenía con su marido, que sabía que había unos cuernos de por medio, que su marido no se preocupaba por sus hijas, y este fue el tema de conversación protagonista de todo el viaje. Todas las conversaciones iban relacionadas con este tema. Shayna estaba más apagada que nunca, el brillo que le había hecho despertar Chris estaba muy apagado y nunca había estado tan mal. Decidieron regresar a Denver, que era donde vivían, pero el vuelo se retrasó casi 3 horas y es por esto que llegaron a las 1:45 de la madrugada del 13 de agosto. Nicole tuvo el detalle de acercar a su mejor amiga Shayna a su casa. Aún así, la idea que tenía Shayna era descansar, dormir, ya que por la mañana tenía una ecografía para ver cómo estaba avanzando el tema de que estaba embarazada, para ver cómo iba su bebé, y además habían quedado ellas dos de nuevo en la mañana. Es por esto que su idea era descansar, pero no fue nada así. Pasó la noche y al día siguiente Nicole intentó contactar a su amiga varias veces. Primero la llamó, pero Shayna no contestaba. Esto le resultó muy extraño, ya que Shayna vivía prácticamente conectada al teléfono, porque le gustaba y porque también era su trabajo, por lo cual era muy extraño que no contestase mensajes, que no contestase llamadas, y es por esto que Nicole, su mejor amiga, empezó a sospechar algo. Le envió mensajes del estilo: ¿estás preparada? ¿Salimos para la cita médica? Pero al no obtener respuesta comenzó a preocuparse seriamente. Le envió más mensajes preguntando si había ido sola al médico o si Chris le había acompañado. No respondía y el estado de inquietud aumentó cada vez más y más. Por último, Nicole le escribió un último mensaje diciendo que iría directamente a su casa para comprobar qué es lo que estaba ocurriendo. Llegó alrededor de las 12:10 del mediodía junto con su hijo mayor. Nicole conocía muy bien a la familia Watts, era cercana a las niñas ya que era la mejor amiga de su madre. Además, muchas veces le había ayudado al cuidado de las niñas o incluso del perro. Cuando Nicole y su hijo llegaron a la casa de los Watts, comenzaron a tocar la puerta y a llamar al timbre. Sin embargo, nadie respondió. Empezaron a asomarse por las ventanas y Nicole pudo mirar dentro y se dio cuenta que todo estaba en orden. Sin embargo, había algún detalle que le llenaba de preocupación. Los zapatos de Shayna que usaba en su día a día estaban en el comedor, como si no hubiera salido de casa. A pesar de que las cosas no estaban bien, Nicole, la mejor amiga de Shayna, llamó a Chris para ver si él sabía algo. Explicó la situación diciéndole que estaba muy preocupada y que no tenía ninguna noticia de Shayna desde por la noche. Además, Nicole era plenamente consciente de que su mejor amiga estaba embarazada de 15 semanas, tenía una enfermedad que requería atención constantemente, lo que hacía que su desaparición fuese aún mucho más alarmante. Chris en esta llamada telefónica no se alarmó, respondió de una manera muy fría que simplemente que le esperase, que iba a casa y que por favor no llamase a nadie más. Y es que para Nicole esta situación era demasiado sospechosa y estaba muy nerviosa, y su marido no había respondido con la urgencia que requería esta situación.
Nicole, la mejor amiga de Shannon, que no sabía nada de ella, estaba completamente preocupada. Chris estaba tardando demasiado en llegar a casa y no sabía qué hacer. Es por esto que decidió, aún así, aunque Chris le había dicho que no lo hiciese, llamar a la policía, y pronto se presentó un agente. Comenzó la investigación y Nicole le dijo a la gente lo que había sucedido, de que estaba embarazada, de que tenía una enfermedad y de que había desaparecido con sus 2 hijas. Sin embargo, el agente le dijo que no era posible acceder a la casa hasta que Chris la abriera y diera su consentimiento, o por lo contrario se requería una orden judicial para poder examinar la casa. Así que la única solución era esperar a que él llegase. Pasó el tiempo y tras una espera bastante paciente, finalmente apareció Chris Watts. Bajó de su camioneta con unas gafas de sol y una camiseta casual, saludó al policía y abrió la puerta del garaje. Nicole quedó helada, ya que el coche de Shannon estaba en el garaje, con las sillas de las niñas aún instaladas en el interior. Nicole estaba completamente temblando por la situación, sabía que algo malo había ocurrido, ya que el coche estaba ahí, los zapatos estaban ahí y tenía muy claro que si le había pasado algo malo había sido por culpa de otra persona, así que accedieron a la casa y comenzaron a investigar. A diferencia de Nicole, que estaba completamente alterada, Chris estaba muy calmado. La mejor amiga de Shannon encontró su Apple Watch por la casa, su teléfono móvil y su bolso. Además, los medicamentos que Shannon necesitaba para su enfermedad en el día a día estaban ahí. Nicole sabía perfectamente que se la habían llevado a ella y a sus hijas, sabía que algo estaba ocurriendo y era muy malo. Chris explicó a la gente que él había salido de casa a las 5:15 de la mañana, que en ese momento su esposa y sus hijas estaban en casa durmiendo. Sin embargo, la situación comenzó a ponerse extraña, ya que Nicole, revisando el teléfono móvil de su mejor amiga, encontró mensajes mucho más allá de las 5 de la mañana. Chris había enviado a las 7:40 de la mañana el mensaje: si te llevas a las chicas, avísame dónde estarán. Esto era extraño, ya que él había dicho que la última vez que había hablado o había tenido algún contacto con sus hijas y con su mujer había sido en la madrugada a las 5 de la mañana antes de irse al trabajo. Sin embargo, este mensaje mostró que había habido contacto hasta las 7 de la mañana. Uno de los datos más importantes de la investigación es que el hijo de Nicole conocía muy bien la casa y notó algo muy extraño, y es que las sábanas de las camas habían desaparecido. Y Chris respondió con una respuesta bastante poco creíble, y es que decía que su mujer las había puesto a lavar probablemente. El hecho de que Chris había sido la última persona que había visto con vida a su esposa y que había algunas cosas bastante extrañas le clasificaban como el principal sospechoso. Pero por suerte tenemos un héroe que era un vecino de la casa de los Watts, y es que tenía una cámara que grababa el garaje y lo grabó durante la noche, donde hubo un movimiento bastante extraño. Si hasta este punto el comportamiento inusual de Chris ya parecía bastante sospechoso, ocurrió algo que le clasificó como el principal y único sospechoso de este caso. Un vecino tenía una cámara de seguridad apuntando hacia el garaje de los Watts. Avisó a la policía de que podía tener imágenes relevantes. En ese instante se pusieron a analizar las grabaciones y se vio cómo en la noche Chris saca del garaje un objeto muy grande completamente liado en las mantas que desaparecieron de la casa. Tras escuchar esto, Chris se quedó pálido y simplemente respondió que había salido esa noche al garaje, ya que como estaba viendo muchos robos en la zona, pues se asomó para ver que todo estuviera en orden. Lo sospechoso era que Chris hasta este momento había estado en todo momento frío y además muy calmado, a diferencia de Nicole, la mejor amiga, que estaba muy nerviosa por lo que le podía haber sucedido a su mejor amiga, incluidos sus 2 hijas y el niño que estaba por nacer. Chris empezó a estar extremadamente nervioso, tenía la cara completamente blanca de lo pálido que estaba. Y en este instante el vecino dijo: este señor está muy inquieto, oculta algo. Y así fue.
El 14 de agosto las autoridades llevaron perros de rastreo y equipos de búsqueda a la casa. Ese día los medios ya estaban informando sobre el caso y Chris dio una conferencia a la prensa. En esta primera conferencia Chris habló de manera muy fría que estaba echando de menos a su familia y que ojalá regresaran pronto. Shannon, Bella, Celeste, por favor vuelvan, necesito verlas a todas. Esta casa no está completa sin ustedes. Bella tenía que empezar en el jardín el próximo lunes. Quiero que todos sepan que amo a mi familia y las quiero de vuelta. Algunos expertos investigadores se dieron cuenta que la manera en la que transmitía estas palabras en la conferencia era bastante relevante, y es que parecía que no lo estaba diciendo de corazón. Con estas palabras, la intención de Chris era quitarse esas sospechas que tenían sobre él, ya que él era la última persona que había visto con vida a todos, diciendo que los amaba, que los quería de vuelta, pero la realidad es que nada de esto ocurrió. El FBI lo siguió teniendo como principal sospechoso del caso. El 15 de agosto, un día después, Chris Watts fue llamado a declarar. En esta ocasión comenzó a mencionar detalles que previamente no había compartido. Manifestó en esta conferencia que esa noche de lo ocurrido ellos tuvieron una discusión muy fuerte que acabó con ambos llorando, ya que Chris no quería seguir con el matrimonio, no quería seguir en esta relación, y esto provocó que ambos estuvieran muy tristes. También comentó que Shannon estaba pensando que él estaba ya con otra persona, que había una tercera persona involucrada, y él en este momento de la noche se lo negó, le dijo que no estaba con absolutamente nadie. Horas después, Chris fue sometido a un polígrafo para comprobar si todo esto era cierto. Y aunque los polígrafos no son herramientas completamente fiables, pueden ayudar en las investigaciones. Y el resultado del polígrafo fue que Chris estaba mintiendo en absolutamente todo. Con esta información ocurrió algo muy clave, y es que la investigadora principal del caso utilizó una estrategia de manipulación para que Chris finalmente confesara todo lo ocurrido. Le hizo saber que ellos sabían perfectamente que estaba mintiendo y le planteó el escenario como si Shannon hubiera hecho algo primero y él simplemente reaccionó a lo que había hecho ella. Básicamente, para que lo entendáis, la investigadora le dijo: Chris, sabemos que lo que estás diciendo no es verdad. Cuéntanos qué es lo que ha ocurrido, porque creemos que tú has reaccionado de esta forma porque ella ha hecho algo más grave, cosa que no era real, pero esto hizo que Chris desvelara más cosas. Tras esta estrategia, Chris sintió que podía justificarse y confesar. Estaba extremadamente nervioso, comenzó a llorar y pidió hablar un momento con su padre, Ronnie Watts. Y después de todo esto, finalmente Chris confesó su versión, no la real. En esta primera versión, Chris le dijo a Shannon que quería terminar la relación. Shannon reaccionó amenazándolo, diciéndole que entonces no volverás a ver a tus hijas. Chris afirmó que ella habría asfixiado a las hijas y cuando se dio cuenta de esto perdió el control e hizo lo mismo con Shannon. Con esta versión, que no es real, luego veremos la reconstrucción de los hechos, que cambia muchísimo. Ya Chris confiesa que ha asesinado a Shannon porque ella es la culpable, ya que ella había asfixiado previamente a las dos hijas. Además, en esta confesión también admitió que tenía una relación donde le estaba poniendo los cuernos a su esposa. En este punto, la policía le dijo a Chris que lo más importante no era determinar quién había hecho esto o quién había hecho lo otro, sino que lo más relevante en ese punto era encontrar a las personas que habían fallecido, porque al menos se merecían ser encontradas. Finalmente, Chris confesó que los cuerpos estaban en un rancho perteneciente a la empresa petrolera donde trabajaba. Indicó que había colocado los cuerpos de las niñas en tanques de petróleo y enterrado el de Shannon en una fosa poco profunda utilizando el cubrecamas que faltaba en su casa. Pasaron tan solo unas horas y después de que esto saliera a la luz, la empresa de petróleo le despidió automáticamente a Chris y solo unos días más tarde, el 21 de agosto de 2018, Chris Watts fue formalmente acusado por los asesinatos de Shannon, sus dos hijas y el bebé que estaban esperando. Chris fue condenado a 5 cadenas perpetuas y además la inyección letal en el corredero de la muerte que le dejaría sin vida. Sin embargo, optó por una opción que le beneficiase. Llegó a un acuerdo con las autoridades de que si confesaba todo el caso, nunca le pondrían la inyección letal, por lo cual
podría vivir el resto de su vida en prisión, pero poder vivirla, cosa que su mujer nunca pudieron hacer. Esta confesión sirvió para que más adelante podamos conocer la reconstrucción total de los hechos. Y las 5 cadenas perpetuas fueron una por cada integrante, es decir, uno por Shannon, uno por Bella, uno por Celeste, otra por el bebé que venía, y la última por manipulación de los cuerpos sin vida. Durante la investigación se descubrió que el 13 de agosto Chris había llamado al colegio de Bella para informar que no comenzaría las clases. También se supo que había iniciado trámites para vender la casa familiar. Esto es muy grave porque después de los asesinatos Chris ya estaba planteando cómo iba a seguir su vida, por lo tanto quería vender la casa para tener dinero y más cosas. Y antes de conocer la versión real de los hechos que os van a dejar sin palabras, hay algo muy importante, y es que, como sabéis, Chris había estado poniéndole los cuernos a Shannon con una mujer, con una chica. Pero ¿realmente esta chica tiene algo que ver con lo sucedido? Chris había confesado que había estado saliendo con Nicole Kessinger, una compañera de trabajo en la empresa petrolera. Pero es muy importante que no confundáis a esta Nicole con la otra Nicole. La otra era la mejor amiga de Shannon, la más preocupada por este caso. En cambio, esta era alguien que trabajaba con Chris, a quien llamaremos a partir de ahora Nikki, para no confundirla. La relación entre ambos había comenzado semanas antes, mientras Shannon y las niñas estaban en Carolina del Norte. En este punto se supo que Chris Watts hizo lo que le dio la gana con su amante. La llevó a su casa, salieron a cenar, mantuvieron una relación que quedó ampliamente documentada en sus teléfonos móviles y vivieron un sinfín de experiencias. La policía pudo encontrar los teléfonos móviles y analizó toda la información. En un inicio, Nikki no tenía ninguna relación directa con los crímenes. Ella previamente había declarado que Chris le había contado que estaba en proceso de divorcio y que tenía 2 hijas. Nunca le mencionó que su esposa Shannon estaba embarazada de 15 semanas y que simplemente se sentía traicionada por Chris, quien la había engañado y no le había contado la verdad. La policía accedió a los dispositivos y descubrió que se habían borrado un sinfín de imágenes y además las búsquedas recientes llamaron muchísimo la atención. Nikki había buscado en Google las siguientes frases: el hombre con el que estoy teniendo una aventura dice que dejará a su esposa. Esta primera frase deja muy claro que Nikki no se sentía completamente segura estando con Chris. Tenía una gran inseguridad y es por esto que hacía búsquedas para conocer la historia de otras personas que se han sentido en la misma situación. Otra de las búsquedas decía: ¿cómo casarse con tu amante? Esta segunda búsqueda dejaba en evidencia que Nikki tenía planes a futuro con Chris. Y la tercera búsqueda, y peor, es: ¿cuánto dinero ganó Amber Frey? Esta búsqueda es la peor de todas. Seguramente no sepáis quién es Amber Frey. Fue una persona que asesinó a su esposa y sacó un libro contando toda la historia, el cual vendió muchísimo y con el cual ganó mucho dinero. Esto deja en evidencia que Nikki tenía interés en saber cuánto dinero había ganado esta persona lucrándose con un libro en el que hablaba de cómo había matado a su esposa. Y es algo muy relevante, ya que ya sabemos que Chris también había matado a Shannon. Y entonces esto solo puede sugerir una cosa: ¿realmente Nikki conocía lo que había ocurrido? Como dato curioso, se encontró un correo electrónico que Nikki había enviado a Chris, en el que decía que soñaba con encontrar una relación tan bonita como la que él tenía con Shannon. Y es que algo no cuadra. En las primeras declaraciones de Nikki había dicho que ella sabía que se estaba divorciando Chris con Shannon. Sin embargo, según este correo electrónico, era plenamente conocedora de que él estaba casado y aún así le estaba mandando correos electrónicos. Además, la policía encontró algunas búsquedas de 2017, ¿vale? Un año antes de los sucesos, cuando ni siquiera trabajaba en la empresa petrolera, en las que había buscado Shannon y Chris Watts, dejando en evidencia que había investigado a la pareja muchísimo antes de entrar a trabajar a la petrolera. Y antes de comenzar con la reconstrucción de los hechos, algunos datos curiosos es que se dice que Nikki le puso los cuernos a Chris. Es decir, Chris había dejado a su esposa para estar poniéndole los cuernos con otra chica, con Nikki. Y Nikki, a la misma vez, había estado con otro hombre, ya que se encontraron fotos. Otro detalle relevante surgió cuando un vecino declaró haber visto una camioneta gris diferente a la de Chris.
esta camioneta estaba situada el día de los asesinatos al lado de la casa de Chris. Camioneta que era idéntica en cuanto a modelo a la que tenía Nicky. Sin embargo, el juicio terminó demasiado pronto y hay muchas cosas que nunca se finalizaron de comprobar. Durante la audiencia de la condena, el padre de Shaynan quiso decir algunas palabras dirigidas a Chris, unas palabras muy tristes y que muestran el tremendo sufrimiento que pasó todos los familiares de Shaynan. Chris, te confiamos a nuestras niñas para que las cuidaras, no para que las desecharas como basura. Nos quitaste sus cuerpos, pero jamás nos quitarás el amor que sentimos por ellas, algo que tú nunca entenderás. Eres un monstruo, la prisión es demasiado poco para ti. La familia de Chris siempre le apoyó a él incondicionalmente, a pesar de haberle quitado la vida a Shaynan, a las dos hijas y al bebé que venía. El caso quedó cerrado en menos de 3 semanas, y el problema de esto es que hay muchos interrogantes que nunca saldrán a la luz. Sin embargo, hay una reconstrucción de los hechos que narra cómo fue la historia detalle a detalle. Así que dicho todo esto, vamos a conocer qué fue lo que realmente ocurrió. A pesar de que el caso estaba cerrado, Chris Watts en un interrogatorio de 5 horas narró lo que realmente ocurrió. Según él, la noche de los asesinatos tuvo relaciones sexuales con Shane. Hablaba de ella de una manera muy despectiva. Él se dirigía a ella como una puta que simplemente se le acercaba para provocarle. Después de esta discusión, Shaynan le dijo que nunca volvería a ver a sus hijas. En ese momento, según el relato de Chris, perdió el control y la estranguló. Sin embargo, lo más perturbador es lo que sucedió después. Su hija Bella, alarmada por los gritos de su madre, salió del dormitorio y le preguntó que qué le pasa a mamá. Chris le respondió que mamá estaba enferma. Bella observó cómo su padre envolvía el cuerpo de su madre en unas sábanas, además lo arrastraba escaleras abajo para montarla en el coche. Sus dos hijas no paraban de llorar y a pesar de esto se las llevó en el coche junto con su madre, que ya había perdido la vida. Llegó hasta un tanque de petróleo propiedad de su trabajo. Allí primero acabó con la vida de su hija Celeste y cuando llegó el turno de Bella, la niña le suplicó: papi, no me hagas lo mismo que a Celeste. Y para terminar esta historia, colocó los cuerpos de las niñas en el tanque de petróleo y después enterró a Shaynan en una tumba poco profunda. La autopsia reveló que Shaynan no tuvo ni la posibilidad de defenderse y además que todo lo que había hecho Chris estaba más que premeditado. Se dice que tardó aproximadamente unos 5 minutos con cada persona para acabar con sus vidas, o sea que tuvo mucho tiempo para pensar lo que estaba haciendo. Así que con todo esto vamos a la actualidad para saber cómo está a día de hoy la situación. A día de hoy se sabe que para depositar los cuerpos en los tanques, Chris tuvo que usar un equipo de protección debido a la toxicidad del petróleo. Tuvo mucho tiempo para reflexionar mientras realizaba cada acción, el viaje hasta el lugar en el coche, las preparaciones y los hechos en sí mientras les quitaba la vida. No se trata de un acto impulsivo, sino premeditado. A día de hoy, Chris Watts está recluido en una cárcel de Wisconsin. Comparte celda con Marcus Johnson, un hombre que torturó y asesinó a su hijastro de 3 años. Y es que este monstruo junto con el otro, con Chris, permanecen en una prisión ambos separados del resto de reclusos. Y es que en Estados Unidos los crímenes que peor están vistos por todo el mundo son los abusos a niños y todo lo que tiene que ver con crímenes infantiles. Y es por esto que los mantienen aislados del resto, para evitar represalias con otros presos. Y tras todo este contexto llegamos a mi parte favorita del caso, que es cuando yo expreso mi opinión y tú pones la tuya en los comentarios. Este caso vuelve a dejar en evidencia que no nos podemos fiar de absolutamente nadie. Hasta las personas que menos esperamos que nos haga algo son capaces de meterte una puñalada por la espalda cuando menos te lo esperas. Este caso ha sido tan mediático, tan popular. Creo que todo esto es gracias a la crueldad que tiene este psicópata, este monstruo. Y es que el hecho de premeditar algo con tanta antelación le pone como una persona fría, una persona sin sentimientos, que no siente. Y
la realidad es que tuvo mucho tiempo para quitarse de esta relación, que es lo que él realmente quería, de una forma en la que no hiciese daño a absolutamente nadie. También hay muchas personas que dicen que Shayna realmente fue una manipuladora y que tiene más culpa de lo que parece en la historia. La realidad es que este caso se cerró en tan solo 3 semanas y hay muchas incógnitas que nunca vamos a poder saber si Shayna tuvo algo de culpa, aunque en el caso de tenerla no justifica ni un 0,0001% el que este tipo le estrangulase, le quitase la vida y luego a sus hijas. Jamás lo puede justificar. Tampoco sabremos la incógnita de si Nikki, la amante con la que estuvo Chris, es decir, con quien le ponía los cuernos, si tuvo alguna implicación, ya que las búsquedas que hemos hablado antes son bastante, pero que bastante curiosas. Así que dicho todo esto, me despido ya mismo. Y espera, antes de que te vayas, te recomiendo el caso de Alexis Sharkey, una chica que al igual que Shayna mostraba tener la vida perfecta en redes sociales, un montón de viajes con su novio, pero la realidad era muy distinta. De repente apareció de la peor forma posible. Dicho todo esto, te recomiendo el vídeo, te lo dejo por aquí. Esto ha sido La Curiosidad Mató al Gato y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.